Te están desinformando. Lo cierto es que no hay a priori. Es una vergüenza que en Venezuela los líderes de la oposición, sean o no muy de derechas, Leopoldo López, Antonio Ledezma, el alcalde de Caracas, estén en prisión de esta manera, o que se esté machacando a la libertad de expresión, a la libertad de información. En esta línea, usted el otro día dijo una afirmación, dijo que estaba dispuesto a mediar para que Felipe González pudiera ejercer como abogado de estos dos líderes opositores, y me dicen que dentro del chavismo eso no ha caído del todo bien. Y cada vez que alguien nos ha preguntado, hemos sido nítidos, por si a alguien le quedara alguna duda. Venezuela no es un modelo para los cambios que queremos en España. Pero usted estaría a favor de una excarcelación de Leopoldo López, claramente. Lo hemos dicho muchísimas veces. Estaríamos a favor de que pudiera presentarse a las elecciones y midiera sus apoyos en las urnas, que es como se hace en todos los países democráticos. Y la situación de Leopoldo López, usted la califica de detención arbitraria, es un preso político. Un tribunal internacional, el del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, dice que es una detención arbitraria y, por lo tanto, ahí hacemos nuestra, todo el equipo de gobierno, esa postura. Hoy Unidos Podemos, por cierto, ha habido otra votación también controvertida, asunto Venezuela, planteada por el Partido Popular. Han votado ustedes distintos que los diputados de Izquierda Unida, es decir, ahí han estado no Unidos Podemos, han estado desunidos. Sí, tuvimos ayer reunión de la dirección del grupo parlamentario y decidimos que en eso las diferentes confluencias tenían libertad de voto. Somos fuerzas políticas diferentes. Nos parecen bien los esfuerzos de mediación, nos parecen bien los esfuerzos que se están produciendo para que haya una salida lo más normal, lo más prudente posible a la crisis que se está produciendo en Venezuela. Señor Errejón, que ustedes hoy hayan votado distinto, que no hayan votado en contra, que se hayan abstenido respecto a Venezuela, significa un cambio de posición de su grupo. ¿Empiezan ustedes a pensar que a lo mejor la gestión de Nicolás Maduro empieza a ser todo un error? Un desastre. Nosotros siempre hemos manifestado que estamos preocupados por la situación institucional en Venezuela y que queremos que haya una salida negociada, prudente, que salve la paz civil lo antes posible. De salida pacífica. Nos vamos a ir de nuevo hasta Venezuela, hasta la entrada, hasta la puerta de la casa de Leopoldo López, donde está nuestra compañera Alicia Hernández, que ha tenido la oportunidad de ver llegar al líder opositor. Alicia, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por el contacto. ¿Cuál ha sido? ¿Cómo es? Te están desinformando. Las exportaciones de España a Venezuela son ya prácticamente testimoniales y están muy relacionadas con trapicheos gubernamentales. Y ese es, de hecho, el segundo punto. Creo que el Gobierno en ningún caso tiene que valorar cuáles son los intereses de los empresarios en la medida en que esos intereses de los empresarios atenten contra los derechos humanos y se fundamenten en hacer negocietes y tejemanejes con una tiranía que está oprimiendo a sus ciudadanos. Por tanto, sea como sea, hay poco que rascar, pero aunque hubiera mucho que rascar, el Gobierno no debería entrar en ese juego. ¿Consideras, por tanto, a Guaidó un golpista? Es que has dicho el golpe de Guaidó. ¿Consideras que Guaidó en estos momentos es un golpista? Sí, pero esto es... Guaidó es un golpista, lo estás diciendo en público. Sí, sí. O sea, creo que no pasa nada, creo que hay que desmitificar la negatividad del concepto golpe de Estado. El golpe de Estado es un concepto politológico. Yo no lo empleo con... perdona. Llamarle a alguien golpista es algo muy grave. Fernando Arancón, un momento. No lo utilizo con una connotación peyorativa. Es decir, ¿no? No. Por ejemplo, el golpe de Estado en Portugal de la Revolución de los Claveles fue un golpe de Estado. 25 de abril. Y llevó un régimen democrático. Y llevó claramente un régimen mejor. Y empezó con un golpe de Estado. Y no creo que sea negativo. Contra una dictadura. Sí. Entonces consideras que esto en todo caso es que Maduro es una dictadura. Sí, también, claro. Entonces lo has perfectamente aclarado. Muchas gracias. Era simple. Sabe mucho, Fernando Arancón. No. Pero mucho. Claro, yo no lo utilizo. Mucho más términos mejor que nosotros. El ejemplo de la Revolución de los Claveles ha quedado... Al principio me ha sorprendido porque efectivamente la expresión esa golpista, como sabes, es muy peyorativo. De hecho, Fernando Arancón hace los análisis no desde la ideología, impecables, sino desde el conocimiento y los estudios que tiene en la materia. Le he escuchado al final. Claro, háblanos de las características que tiene un golpe de Estado para que lo que ha hecho Guaidó sea considerado un golpe. Un golpe de Estado es un intento de romper o de hacer una disrupción del orden establecido, normalmente a través de vías violentas. Por eso la mayoría de golpes se apoyan en el ejército o en fuerzas armadas. Al final, Guaidó no le salió porque fue un golpe muy mal planeado, muy mal coordinado.
coordinado, pero su intención era claramente romper el orden a través de la vía. Muchísimas gracias. Además, vamos. Oye, el ejemplo de la revolución de los claveles te ha gustado. Ha sido perfecto. Porque Te están desinformando. Ya lo prometo, el miércoles el Pleno del Ayuntamiento votó en contra de reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. ¿Por qué votó usted en contra, señora Carmena? ¿Por qué Íñigo Errejón ha borrado todos los mensajes, tweets del pasado? Bueno, mira, yo pienso que en Venezuela se está viviendo una dictadura horrorosa. Es imprescindible acabar con esa dictadura. Estoy absolutamente de acuerdo. A mí me parece que puede ser razonable, efectivamente, el que ahora mismo sean las organizaciones internacionales las que tomen las medidas necesarias, y puede ser que en el marco de esas organizaciones sea muy importante e interesante el reconocimiento del señor Guaidó. No lo sé. Lo que sí creo es que junto con eso es necesario también tener presente algo al que ha habido dos personas en las que yo creo que todos les debemos tener mucha consideración, que es el Papa Francisco y el expresidente, el señor Mújica. Pero sobre todo el Papa Francisco dejó algo muy importante. En este momento, en esta tensión, y sin perjuicio, ya te digo que es muy posible, y yo apoyo sin ningún inconveniente el que se reconozca al señor Guaidó. ¿Sí? Me parece, sí, sin ningún problema. ¿En ningún momento considera que sea un golpe de Estado? No, en absoluto. ¿Cree que es el presidente encargado? No. Quiero decir que bueno, es un presidente interino, y creo que eso probablemente, no porque lo diga yo, porque yo no tengo tampoco una información suficiente, y vuelvo a decir, soy alcaldesa de Madrid, no tengo soluciones a todos los problemas que existen en el mundo, y muchísimo menos atreverme a diseñar una política de seguridad exterior. Me parece bien lo que se toma por los organismos internacionales, me parece bien que al señor Guaidó se le reconozca, pero lo que me parece es absolutamente insuficiente que no se plantee en este momento que el objetivo esencial son las organizaciones internacionales. Son que esas organizaciones internacionales sobre todo cuestionen, y a mí me da muchísimo miedo que lo que se esté esperando es que haya un enfrentamiento entre diversos sectores del ejército, porque lo que no se puede consentir es que se resuelva una crisis para acabar una dictadura con sangre. España lo subimos a hacer, Sudáfrica también. Bueno, los países tienen que saber que tienen que resolver las dictaduras sin violencia. En ese sentido, Guaidó está prometiendo una amnistía a los militares y está dando, digamos, ahora mismo, no sé, pero muestras de cierto talante. Susana, lo que yo te quiero decir, en el Ayuntamiento estamos acogiendo a muchísimos venezolanos que llegan al aeropuerto para pedir el asilo, y nosotros le damos todo lo que necesitan y el apoyo imprescindible. La situación es horrorosa, se está viviendo una crisis humanitaria, pero mucho cuidado. Porque tenéis una cámara delante. Tal y como monedero ha puesto Íñigo. ¿Lo conocéis de algo? ¿Os suena? Sí. ¿Te suena, Íñigo? Claro que conocemos a Juan Carlos, sí. Manuela Carmena, alcaldesa, muchísimas gracias. Bueno, en este punto me voy a la prisión de Brians 2, Blanca Bassiano. ¿Han salido los presos camino de Madrid? Sí, Susana, buenos días. Pues hace tan solo unos minutos han salido los 9 presos independentistas, han salido en un furgón, en un autobús de la Guardia Civil, que ha salido de aquí, de esta cárcel de Brians 2, que era el punto de enlace donde han llegado a primera hora de la mañana, y han salido en ese autobús, como decimos, escoltados por Mossos de Escuadra y también por vehículos de la Guardia Civil. Ya están rumbo a Madrid entre fuertes medidas de seguridad, ya que ha habido algunos incidentes en el primer traslado que se ha producido a primera hora de la mañana. También estaban aquí el presidente de la Generalitat y gran parte de su gobierno, que se ha reunido con los 9 presos independentistas. La última hora es que hace apenas unos minutos esa comitiva del gobierno catalán ya ha salido de esta cárcel de Brians 2. Ahora mismo van a realizar una reunión de gobierno extraordinaria, y también el presidente Torra tiene previsto realizar un mensaje institucional. Muchas gracias, Blanca. Y en este punto vamos a recuperar, señores, los datos del siempre polémico barómetro del CIS. Como titulares gruesos, Diego, el PSOE. Antes de escuchar sus explicaciones, Carmena también se ha referido a Venezuela. Está a favor de reconocer a Guaidó para poner fin a lo que ella llama horrorosa dictadura, y saca pecho de su gestión. Justo hoy Hacienda deja de controlar las cuentas del ayuntamiento. Hoy ha hablado de todo. Carmena se sale del discurso de parte de la izquierda sobre Venezuela. En Venezuela se está viviendo una dictadura horrorosa. Es imprescindible acabar con esa dictadura. Yo apoyo sin ningún inconveniente el que se reconozca al señor Guaidó. Te están desinformando. Ha dejado tras de sí un reguero, y un reguero fundamentalmente de mucho odio y de mucha gente que cree en realidad la sociedad norteamericana, y no es la única, está rota. Está rota porque le cuesta mucho ver cuál es el horizonte colectivo, y porque la gente vive vidas muy difíciles, con mucha inseguridad. Y Trump propuso algo contra esa inseguridad. La polarización más importante es la que rompe entre los estadounidenses que se van a dormir tranquilos y los que no saben qué será de ellos al día siguiente. Y eso corroe
el tejido cívico de una sociedad. Rejón Margallo, que esas imágenes, si las viéramos, que las estamos viendo ahí, en cualquier otro país diríamos que es una democracia fallida. Nadie se podía imaginar que esto iba a ocurrir allí, ni siquiera la seguridad. ¿Esto sería posible en España? Porque esto también se habló mucho hace unos días cuando vimos el asalto al Capitolio. La Conferencia de Seguridad de Múnich, que es donde se reúnen los que mandan en este mundo, de 2018. Tanto hace 3 años que la inauguró Steinmeier, presidente de la República Federal Alemana. Y la inauguró diciendo: el mundo está out of joint, que es una frase de Shakespeare, está dislocado. Y dijo: lo más grave que estamos asistiendo es que el orden liberal internacional que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial en el 45 y que nació en la Casa Blanca está siendo dinamitado de la Casa Blanca. Y a partir de ese momento se empieza a distinguir entre demócratas liberales y demócratas iliberales, democracias liberales y democracias iliberales. Es una transformación que se inicia con Reagan y que continúa Bush padre y que continúa Clinton. La vida se ha hecho muy insegura. Y eso provoca mucha frustración. Y es una frustración que, como ha hecho en todos los lugares el neoliberalismo, te cambia servicios públicos por coaching. No tienes servicios públicos, pero tienes toda una avalancha de palabras que te dicen que tú eres responsable de si te va bien o mal, que tú eres el dueño de tu propia vida, que puedes emprender. Así que tienes una nación frustrada. Después del fracaso del gobierno Obama, en que llega prometiendo que va a hacer realidad algunos derechos sociales, por ejemplo la sanidad pública, y que no es capaz de hacerlo, o que no lo hace, llega un señor que dice a quien está muy golpeado: no os preocupéis, hay alguien que tiene la culpa de que tú estés mal, quien está todavía peor que tú. Los extremismos, yo creo que hay populismos de derecha y populismos de izquierda. Es que yo creo que lo que nos estamos jugando ahora en política es quién está en el perímetro de la democracia liberal y quién está fuera de ese perímetro en la democracia liberal. Quieren hacer una enmienda a la totalidad del capitalismo, están en el proteccionismo, creen que la globalización está en manos de instituciones no votadas, Fondo Monetario, Banco, Unión Europea. Eso es difícilmente discutible. No, eso es vota el FMI. Hay una cosa muy vieja en realidad en política que es, bueno, este dicho de que los extremos se tocan es siempre un dicho por el cual alguien, claro, no sé si toca, no, alguien se pide el centro, reparte los papeles y dice: oigan, yo soy la moderación, el resto son extremistas. Un señor no muy extremista, como Madison, que fue padre de la Constitución americana y presidente americano, advertía del riesgo de que en Estados Unidos... Pero eso es del siglo XVIII, de que la naciente república, y era un señor liberal, y advertía del riesgo de que la naciente república, si vivía mucha concentración de la riqueza, se derivara hacia una oligarquía. Y él decía, y era un defensor de la propiedad, pero él decía: si llegamos a un punto en el que hay mucha gente que, como no tiene libertad para elegir lo que va a ser su vida, porque se tiene que vender por lo que sea, porque no tiene tiempo, porque es pobre, si llegamos a un punto en el que hay una muchedumbre de gente muy pobre, cada vez más pobre, y unos pocos con mucho dinero, la república morirá y se convertirá en una oligarquía. ¿Había alguna oligarquía mayor que la Unión Soviética o la Venezuela actual? Pero si Madison no pudo conocer la Unión Soviética. Tengo que hacer una pausa para la publicidad. Tesis vale en cuanto a... ¿Cuál es el modelo alternativo? Yo he leído, ya sabes, con atención las 569 páginas de tu tesis doctoral. Si el modelo... Siempre me lo dices. He estado viendo las cifras de Venezuela. Venezuela, las mayores reservas de petróleo del mundo, Producto Interior Bruto, ha caído un 90% en 7 años. Pero Margallo, con todo el respeto, ¿qué me cuentas de Venezuela? Lo digo con todo el respeto. ¿A ti no te gusta Venezuela? ¿El modelo bolivariano no te gusta? Porque en tu tesis dices que en Latinoamérica hay un ejemplo que deben seguir los países de Europa del Sur, literal. En mi tesis digo que hay políticas públicas, por ejemplo, puestas en marcha por el Partido de los Trabajadores de Lula en Brasil, o por ejemplo por Mujica en Uruguay, que sacan a millones de personas de la pobreza. O sea, ¿quién creo que está diciendo las cosas más interesantes en Estados Unidos? Pues yo creo que gente como Ocasio-Cortez o como Bernie Sanders están diciendo las cosas más interesantes, que son: ¿quién sembró las condiciones para que la extrema derecha pudiera florecer por toda Europa? Pues las políticas económicas dirigidas por la señora Merkel, que sembraron los países europeos de pobreza, de desesperanza y de frustración. Pero es que decir que la política de Merkel es la que ha arruinado Europa, es decir, este gobierno subsiste gracias a las políticas de Merkel. Una etiqueta que se le puede poner a todo el mundo no vale para nada. ¿No? Una etiqueta que sirve para que cualquiera se siente y diga: todos los que no son yo son populistas, que es un sinónimo de hacer gracietas, a veces apelar al pueblo, otras veces decir que hay un adversario que... Bueno, ya.
Pero lo han usado todos, ¿eh? Si lo que tenemos es un sinónimo de la política, bueno, pues sí. Pues es que la política a veces apela al pueblo. La política, ojo, la Constitución de los Estados Unidos de América, que comienza con We the People, y dice, no somos un conjunto de individuos. No es un principio liberal, ¿eh? Dice, no somos un conjunto de individuos, somos un pueblo y tenemos derecho a gobernarnos. ¿Qué es lo que hoy amenaza la existencia de los ciudadanos en Europa, en Estados Unidos? Lo que hace que la gente tenga que tomar ansiolíticos, o tenga que tomar vitaminas, lo que hace que la gente pase miedo cuando llega el final de mes, lo que hace que haya gente en España hoy que no sabe si puede pagar la luz en medio de una ola de frío. ¿Qué es? ¿Es la polarización? ¿Es la discusión entre los políticos? No. Es que la vida de la gente está desprovista de protección. La vida se ha hecho muy amenazante para la mayor parte de la gente. ¿Y eso por qué? Porque las instituciones que nos protegían han sido pulverizadas, y han sido pulverizadas para que el mercado sea cada vez más libre y la gente cada vez menos libre. Margallo. Y la democracia liberal y la democracia iliberal no es un invento que yo esté haciendo esta noche. La democracia liberal nace, insisto, en la Segunda Guerra Mundial por oposición a dos cosas: al fascismo y al nazismo, que habían sido derrotados, y al comunismo de Stalin, que amenazaba desde el otro lado del telón de acero. Y eso nos separa y nos identifica en términos positivos lo que he dicho: libertades y derechos, separación de poderes, primacía de la ley, economía de mercado y respeto a las instituciones internacionales. Te lo compro, pero si yo todo eso te lo compro. ¿Cómo vas a comprar eso si me dices que las instituciones internacionales, y citáis al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a la Unión Europea, es una oligarquía de los mercados y que eso no tiene control democrático? En La Sexta. Podemos cerrarla. El juicio del procés, la crisis de Venezuela, la recta final de la legislatura o la configuración de las listas electorales. Acaba una semana muy intensa políticamente y sobre ella responderá en directo el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, este domingo a las 10:30 en El Objetivo de Ana Pastor. Voy a nombrar mujeres. Juan Guaidó confirma que vuelve a Venezuela hoy mismo tras concluir su visita a Ecuador. Anuncio mi regreso a casa. Y para este lunes y martes, aunque es carnaval en el país, ha anunciado que convocará nuevas protestas en toda Venezuela. Ha hecho además un llamamiento explícito a los empleados públicos para que se unan a las manifestaciones. Maduro ya ha dicho que tendrá que enfrentarse a la justicia por salir del país sin permiso, pero detener a Guaidó puede tener un coste que no le interese al gobierno bolivariano. Eso sería nefasto para el régimen de Maduro, por lo menos en términos internacionales. Le pondría directamente en un foco en el que no sé si Maduro quiere estar. Justificaría muchas acciones que se pudieran tomar de mucha mayor fuerza contra él. A nivel interno también es un riesgo porque podrían convertir a Guaidó en un mártir. Estamos en momentos de mucho simbolismo, mucha propaganda, mucho efectismo en la comunicación. Igual que Maduro puede optar por la detención para remarcar la firmeza que él tiene como gobernante, también puede optar por una lógica de si Guaidó no ha conseguido grandes logros en este tiempo, si no avivas el avispero, por así decirlo, pues puede que simplemente vaya decayendo su legitimidad y su poder. Para Guaidó conseguir volver a Venezuela es fundamental. No quiere convertirse en un presidente en el exilio. El momento en el que se sale del país y traslada su sede fuera, por ejemplo, en el caso de que lo hiciera, pues ya pierde buena parte de su legitimidad como intento de toma del poder. Se convierte en una especie de embajador de la oposición. Necesita volver para mantener el pulso. Sabe que el tiempo corre en su contra. Te están desinformando. ¿Qué tal? Buenas tardes. El resto de candidatos celebran la decisión de Sánchez de debatir también en A3 Media, pero aprovechan para centrar en él todas sus críticas. Se hacen llamar Patriotas Constitucionales Unidos. Son una milicia de extrema derecha formada por fanáticos de Donald Trump que sin ninguna autoridad legal se dedican a detener migrantes centroamericanos. Fuertemente armados, patrullan la frontera entre Estados Unidos y México. Los acaban de localizar cerca de la frontera de Estados Unidos con México. Son migrantes, familias con sus hijos a cuestas, agotados. Los que graban, hombres armados sin autorización legal para arrestarlos. Se hacen llamar Patriotas Constitucionales Unidos, una milicia de extrema derecha cazamigrantes que vigila la frontera. ¿De dónde vienen? ¿Guatemala? ¿Todos de Guatemala? Sí. Los detienen a punta de pistola y los interrogan. ¿Vinieron con la carabina? Con intento de soborno incluido para que delaten al traficante. Les voy a dar $20. ¿Dónde está el coyote? Luego se los entregan a la patrulla fronteriza. Según la milicia, los agentes oficiales nunca se han opuesto a su actividad. ¡Una fila!
En la última semana han detenido a 200 personas. La asociación responsable de algunos de los reencuentros de familias migrantes pide que se abra una investigación. El portavoz de la milicia asegura que no hacen nada ilegal y permanecerán allí hasta que Trump consiga su muro. Fanáticos, algunos con formación militar, que actúan al margen de la justicia. Miles de libios se han echado esta tarde a las calles de Trípoli, una protesta en la que muchos manifestantes portaban chalecos amarillos. Acusan a Francia de apoyar a Khalifa Haftar. El general rebelde mantiene desde hace unas semanas una ofensiva contra las fuerzas leales al gobierno libio reconocido por la ONU y busca hacerse con el control de Trípoli. Los enfrentamientos dejan ya 205 muertos y cerca de 1000 heridos. La tremenda agresión a un conductor en la M40 en Madrid. Estuvo a punto de chocar contra ellos. Presenció cómo los 3 agresores se bajaban del coche y la emprendían a golpes contra el conductor y el vehículo. La policía cree que podría tratarse de un ajuste de cuentas. Te están desinformando. Y otra última hora esta sobre una nueva propuesta electoral de Vox. Aseguran que si pueden cerrarán la Sexta. Cerrar la Sexta si pueden. Es la inverosímil amenaza que ha lanzado Vox. Lo ha dicho su vicepresidente Víctor González Coello de Portugal. Este dirigente de Vox ha sido noticia por estar inhabilitado por el Tribunal Supremo como administrador de empresas o por su relación con la Fundación Francisco Franco. Ya conocemos la última propuesta electoral de Vox. Amenazan con cerrar la Sexta. Rafa se dedicaba a hacer programas en un canal que si podemos cerraremos, la Sexta. Lo dijo Víctor González Coello de Portugal, vicepresidente de la formación, aunque hoy su líder Santiago Abascal no ha querido confirmarlo. Señor Abascal, ¿es usted partidario de cerrar la Sexta? Un mensaje que sí que ha sido respaldado por los canales oficiales que la formación tiene en redes sociales. La Sexta no es periodismo, es telebasura. No es la primera vez que Vox arremete contra esta casa. Esta vez lo hace en boca de su vicepresidente Víctor González Coello de Portugal. Cadena SER reveló que habría ordenado camuflar las donaciones de empresarios al partido a través de testaferros. Es uno de los captadores de fondos del partido pese a estar inhabilitado durante 3 años para administrar empresas por llevar a una de Mármoles a concurso de acreedores. ¡Viva España! Además, Infolibre reveló que González Coello de Portugal era apoderado de una empresa cuya matriz se encuentra en el paraíso fiscal de Luxemburgo, la misma que es propietaria de la nueva sede de Vox en Madrid. Y de otra empresa vienen los vínculos con la Fundación Francisco Franco. Según publica la cadena SER, una asociación de Luis Alfonso de Borbón, bisnieto del dictador, comparte sede social con una empresa fundada por González Coello de Portugal. Después, Santiago Abascal ha explicado que quieren revisar las licencias. Su líder, Santiago Abascal, unos minutos después, lo matizaba. Ahí Víctor se ha venido arriba y ha dicho que íbamos a cerrar alguna tele. Nosotros solo vamos a cerrar las televisiones públicas, autonómicas. Pero no le corregía. Vamos a revisar la concesión de las licencias. Que vamos a analizar detalladamente cuáles son las televisiones que se han puesto al servicio del golpe de Estado. Una postura respaldada por el perfil oficial de la formación en Twitter. La Sexta tendrá que justificar el uso de una concesión pública. Te están desinformando. Juan Guaidó asegura que no existe ningún diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. El presidente encargado de Venezuela ha agradecido el apoyo internacional para mediar en el conflicto, pero insiste en que no hay nada que entablar con Maduro y llama a nuevas manifestaciones. Dice que el gobierno bolivariano está muy débil y que la única solución pasa por convocar elecciones. Grupo de Lima, grupo de contacto, las invitaciones de los países. Y lo dijimos, sí, fuimos. Pero por supuesto, no a entablar nada. Aquí no hay nada que entablar. Aquí todo el país sabe lo que quiere y necesita. Donald Trump podría estar preparando el indulto para militares acusados o condenados por crímenes de guerra. Según The New York Times, busca el perdón para miembros del ejército de Estados Unidos que mataron a civiles en incursiones militares como las de Afganistán o Irak. Uno de esos civiles asesinados en Irak por el ejército de Estados Unidos fue el reportero español José Couso. 16 años después de su muerte, su familia sigue pidiendo justicia. Dentro están atrapados. Y fuera de esas puertas saben que la vida es aún peor. Llevan
años dando tumbos desde que decidieron salir de sus casas huyendo. Como ellos, cerca de 3.000 refugiados permanecen encerrados en los centros de detención libios, una situación que ha empeorado en el último mes desde que el mariscal Haftar, líder en el este del país, iniciara su ofensiva para el control de Trípoli, la capital. Es difícil trabajar entre las bombas. Estamos viendo cuáles son las opciones, porque no hay tantas, para poder sacarlos a un lugar seguro. 455 personas han sido evacuadas, pero son demasiados años sufriendo y su salud mental está ya muy tocada. We've received increasingly distressing reports of people in detention centers. They've considered taking their own lives or they have done. Te están desinformando. ¿Está vetado o no está vetado Pablo Iglesias en el futuro gobierno si usted pacta con Unidas Podemos? Hombre, no me gusta utilizar ese verbo. Lo que sí que digo en público es lo que le he dicho al señor Iglesias en privado, porque efectivamente este es el principal escollo para poder formar un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y es que no se dan las condiciones para que el señor Iglesias sea miembro de ese gobierno. ¿Por qué no se dan las condiciones? Bueno, yo le he explicado que hay tres principales argumentos. Porque usted necesita a sus diputados. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y si habla de presos políticos, yo no necesito un vicepresidente del gobierno, necesitaría un vicepresidente del gobierno que defienda la democracia española, que defienda que hay una separación. ¿La democracia española? Cuando habla de presos políticos, ¿qué está diciendo? ¿Que en España se está persiguiendo a personas que tienen ideas distintas y que están en la cárcel precisamente por esas ideas o porque han supuestamente cometido hechos delictivos que ahora mismo están siendo juzgados en los tribunales, en este caso en el Tribunal Supremo? Una muestra de muchas que podemos entregarles a ustedes de la capacidad de fuego con que este grupo de gente pretendió violentar la vida de nuestro pueblo e imponerse por la vía que jamás podrán imponerse, por la violencia golpista. Vamos a ver. Mira, Díaz. Pero... Si al final Podemos lo que está haciendo es defender o no el que haya presos políticos. He escuchado decir que Leopoldo López es un golpista y que en consecuencia está justificada su prisión en Venezuela. Creo que contra el terrorismo y por la solidaridad con las víctimas y con sus familiares tiene que señalarse como máximo responsable al régimen de Maduro la liberación de todos los presos políticos, de todos y cada uno de los presos políticos y singularmente también de Leopoldo López. Te están desinformando. Después de que el gobierno haya sumado los casos sospechosos a los probados. Y polémico también ha sido este gesto del presidente Piñera. En el funeral de su tío se acerca a contemplar el cadáver con la tapa levantada del féretro, saltándose así sus propias restricciones. Nuevo quiebro de Donald Trump sobre Venezuela. Se reuniría con Maduro, sí, pero solo para discutir su salida del poder, la de Maduro. Aclaración esta tarde vía Twitter del presidente estadounidense tras la sorpresa por una entrevista en la que decía estar ahora dispuesto a verse con el líder bolivariano. La Casa Blanca acaba de negar también hace unos minutos que haya perdido la confianza en el líder opositor Juan Guaidó. La Comunidad de Madrid se plantea para el nuevo curso juntar en un aula a alumnos de diferentes cursos. Eso es lo que figura en la circular que la Consejería ya ha enviado. Te están desinformando. Te están desinformando. Muy buenas noches. Enseguida empieza Salvados, el primero de este 2021, entrevista de Gonzo con el vicepresidente Iglesias. Y después, en directo, El Objetivo, a 72 horas de que Joe Biden tome posesión como nuevo presidente de los Estados Unidos. Eso será el miércoles, pero estamos ya en Washington, en la capital. Emilio Domenech Nanísimo, una ciudad completamente tomada por las fuerzas de seguridad. Es increíble ver Washington DC de esta forma. Veis ahí que hay un puesto de seguridad para el acceso al Capitolio. Acabamos de hablar con un vecino de este barrio en el que me encuentro ahora. No sé si veis ahí una señal de que no se puede aparcar. El hombre ha tenido que mover su coche. Dice que lleva viviendo más de 40 años en este barrio residencial.
muy tranquilo, ha vivido pues parte de la Guerra Fría, ha vivido el 11 de septiembre y sin embargo no ha visto nunca unas medidas de seguridad semejantes como las que se están viviendo en este momento. Mira que ahora justo detrás de mí tengo un camión de la Guardia Nacional, más de 20.000 efectivos desde 13 estados diferentes que se han desplegado al Distrito de Columbia para proteger el Capitolio después de lo que pasó el pasado 6 de enero. Así que ahora vamos a estar por esta zona para enseñaros también más de cerca qué es lo que está pasando cerca de ese vallado, como digo, sin precedentes en esta ciudad. Pues enseguida vamos a volver desde luego a ese punto de Washington y atención, Anísimo, y al resto, porque con Chigil, redacción Sexta Noticias, hay una novedad, una alerta nueva por algo que ha descubierto las fuerzas de seguridad y que está publicando The Wall Street Journal. Cuéntanos. Sí, mensajes que se habían intercambiado entre los seguidores del grupo extremista de Proud Boys entre Telegram y Gab, esas aplicaciones en las que ellos intentan comunicarse y en las que ya habrían hecho ese llamamiento al ataque al Capitolio. 3 días antes del ataque había un mensaje que el líder de este grupo había mandado a 7.000 seguidores en el que decía: ¿qué pasa si lo invadimos? En la primera respuesta decían que el 6 de enero sería el día de, y ellos interpretaban que los mensajes de Trump eran una llamada a empezar esta acción, ese ataque en el Capitolio. ¿Qué pasa si lo invadimos?, dicen algunos de esos mensajes. Esta noche, objetivo trumpismo a partir de las 10:30 y vamos a repasar algunas de las principales mentiras del todavía presidente de los Estados Unidos. 30.000 mentiras desde que llegó a la Casa Blanca, de todo tipo de temas, también de la economía, como estos. Republicans passed the biggest tax cut and reform in history. No president in the first 3.5 years. The biggest tax cut in history, the biggest regulation cuts. Signing it, it'll be the largest tax cuts by far in the history of our country. With the biggest tax cut in the history of our country. Las mentiras de Trump, luego las repasaremos en una noche en la que también vamos a hablar de los efectos del trumpismo fuera de Estados Unidos. ¿Qué pasa con el trumpismo en Europa, con sus aliados y también aquí en España? Lo vamos a debatir aquí en este plató con Mar Gallo y con Íñigo Errejón. Te están desinformando, te están desinformando. O de otros países. Si hubiera sucedido en otro país, habría muchísimos artículos de gente diciendo que es una democracia fallida, que es un Estado fallido. Más allá de eso, más allá del asalto en sí. Trump pasará mal a la historia, felizmente, ¿no? Pero es verdad que habrá dejado tras de sí un reguero, y un reguero fundamentalmente de mucho odio y de mucha gente que cree en realidad la sociedad norteamericana, y no es la única, está rota. Está rota porque le cuesta mucho ver cuál es el horizonte colectivo y porque la gente vive vidas muy difíciles, con mucha inseguridad. Y Trump propuso algo contra esa inseguridad. No eran servicios públicos mejores, no era empleos mejores, era que los penúltimos odiaran a los últimos. Que por muy mal que estuvieras, podías tener a alguien, porque quería entrar desde México, porque era negro, porque era mujer, a quien le podías echar las culpas. El odio de los penúltimos contra los últimos. Esa semilla es una semilla peligrosa, y esa semilla puede sobrevivir a Trump. Puede que el personaje, que en el fondo es un millonario malcriado, pueda pasar. Pero la semilla del odio, de intentar cohesionar una parte de la sociedad en el odio a los más débiles, una semilla particularmente miserable, esa puede quedar y tiene que ser enfrentada, en mi opinión, con la política contraria, que es la de el reconocer que somos frágiles, que el planeta es frágil y que nos afecta el cambio climático, que los cuerpos son frágiles, que las sociedades son frágiles y que necesitamos estado del bienestar para cuidarnos. Eso puede recomponer. Te están desinformando. Una sociedad que hoy está rota, pero rota también por la desigualdad. Hoy lo hablaremos mucho de polarización. La polarización más importante es la que rompe entre los estadounidenses que se van a dormir tranquilos y los que no saben qué será de ellos al día siguiente. Y eso corroe el tejido cívico de una sociedad. Rejón Margallo, que esas imágenes, si las viéramos, que las estamos viendo ahí, en cualquier otro país diríamos que es una democracia fallida. Nadie se podía imaginar que esto iba a ocurrir allí, ni siquiera la seguridad. ¿Esto sería posible en España? Porque esto también se habló mucho hace unos días cuando vimos el asalto al Capitolio. Bueno, yo viví el 23 de febrero y hubo un asalto al Congreso. Digo en estos tiempos, claro, sí. Vamos a ver, a mí me impresionó mucho la conferencia de seguridad de Múnich, que es donde se reúnen los que mandan en este mundo, de 2018. Tanto hace 3 años que la inauguró Steinmeier, presidente de la República Federal Alemana. Y la inauguró diciendo: el mundo está out of joint, que es una frase de Shakespeare, está dislocado. Y dijo: lo más grave que estamos asistiendo es que el orden liberal internacional que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial en el 45 y que nació en la Casa Blanca está siendo dinamitado de la Casa Blanca.
Y a partir de ese momento se empieza a distinguir entre demócratas liberales y demócratas iliberales, democracias liberales y democracias iliberales. Y en Estados Unidos hay alguna cifra importante. Trump ha tenido 74 millones de votantes. Te están desinformando. En realidad, y siempre en todos los fenómenos se mezclan explicaciones, pero en realidad la sociedad norteamericana en las últimas décadas, en realidad para mí es una transformación que se inicia con Reagan y que continúa Bush padre y que continúa Clinton, en las últimas décadas ha experimentado que para la inmensa mayoría de la población las cosas más normales que te dan tranquilidad, que te hacen dormir tranquilo, son cada vez más difíciles de conseguir. Una vivienda, un empleo estable, la garantía de que tu seguro médico, si puedes pagártelo, te va a cubrir y que si te diagnostica una enfermedad grave no te endeudas para toda la vida. La vida se ha hecho muy insegura. Y eso provoca mucha frustración. Y es una frustración que, como ha hecho en todos los lugares el neoliberalismo, te cambia servicios públicos por coaching. No tienes servicios públicos, pero tienes toda una avalancha de palabras que te dicen que tú eres responsable de si te va bien o mal, que tú eres el dueño de tu propia vida, que puedes emprender. Así que tienes una nación frustrada, de muchísima gente que no tiene nada de lo que se le parece al sueño americano que le prometieron a sus padres, porque se ha disuelto el contrato social en Estados Unidos y llega un señor, después del fracaso del gobierno Obama, y esto me parece muy importante que lo notemos, después del fracaso de alguien que llega prometiendo que va a hacer realidad algunos derechos sociales, por ejemplo la sanidad pública, y que no es capaz de hacerlo, o que no lo hace, llega un señor que dice, no os preocupéis, a quien está muy golpeado, no os preocupéis, hay alguien que tiene la culpa de que tú estés mal, quien está todavía peor que tú. Te están desinformando. ¿Qué pasó en Alemania en el 33? El partido nazi va cayendo en picado. Viene. Un poco fuerte. No, es que yo los extremismos, yo creo que hay populismos de derecha y populismos de izquierda. Es que yo creo que lo que nos estamos jugando ahora en política es quién está en el perímetro de la democracia liberal y quién está fuera de ese perímetro en la democracia liberal. ¿Qué es la democracia liberal? Es muy sencilla. Es decir, los que jugamos con esa camiseta discrepamos en algunas cosas, pero estamos de acuerdo en compromiso con derechos y libertades, especialmente libertad de prensa, primacía de la ley y Estado de Derecho, separación de poderes, economía social de mercado e instituciones internacionales. Y los que están fuera están en contra de esas cosas, o atacan la libertad de prensa, quieren controlar las redes sociales, quieren asaltar las fiscalías, las judicaturas, quieren hacer una enmienda a la totalidad del capitalismo, están en el proteccionismo, creen que la globalización está en manos de instituciones no votadas, Fondo Monetario, Banco, Unión Europea. Eso es difícilmente discutible. No, ese es tu discurso, no es el mío. Entonces, ¿qué es lo que digo? Que hay gente que nos podemos entender, y en Europa, en el Parlamento Europeo, siento que no está aquí Pablo Iglesias, eso se ve muy bien. Nosotros entendemos democristianos, liberales y verdes, y fuera quedan los partidos de extrema derecha y quedan los partidos de extrema izquierda. Y ese es el debate. Quiero incluir una cosa más en el debate. Hay una cosa muy vieja en realidad en política que es, bueno, este dicho de que los extremos se tocan es siempre un dicho por el cual alguien, claro, no sé si tocan, no son extremos. Alguien se pide el centro, reparte los papeles y dice, oigan, yo soy la moderación, el resto son extremistas. Un señor no muy extremista, como Madison, que fue padre de la Constitución americana y presidente americano, advertía del riesgo de que en Estados Unidos... Pero eso es del siglo XVIII, de que la naciente república, y era un señor liberal, y advertía del riesgo de que la naciente república, si vivía mucha concentración de la riqueza, se derivara hacia una oligarquía. Y él decía, y era un defensor de la propiedad, pero él decía, si llegamos a un punto en el que hay mucha gente que como no tiene libertad para elegir lo que va a ser su vida, porque se tiene que vender por lo que sea, porque no tiene tiempo, porque es pobre, si llegamos a un punto en el que hay una muchedumbre de gente muy pobre, cada vez más pobre, y unos pocos con mucho dinero, la república morirá y se convertirá en una oligarquía. ¿Había alguna oligarquía mayor que la Unión Soviética o la Venezuela actual? Te están desinformando. ¿Cuál es el modelo alternativo? Yo he leído, ya sabes, con atención las 569 páginas de tu tesis doctoral. Si el siempre me lo dices, siempre que nos vemos me lo dices. Te amenazo con eso, digo, no cites. He estado viendo las cifras de Venezuela. Venezuela, las mayores reservas de petróleo del mundo, Producto Interior Bruto, ha caído un 90% en 7 años. Pero Margallo, con todo el respeto, ¿qué me cuentas de Venezuela? Lo digo con todo el respeto. ¿A ti no te gusta Venezuela?
el modelo bolivariano no te gusta porque en tu tesis dices que en Latinoamérica hay un ejemplo que deben seguir los países de Europa del Sur, literal. En mi tesis digo que hay políticas públicas, por ejemplo, puestas en marcha por el Partido de los Trabajadores de Lula en Brasil, o por ejemplo por Mujica en Uruguay, que sacan a millones de personas de la pobreza. Y en el caso de los Estados Unidos, fíjate que yo creo que en realidad lo que habría que hacer, o sea, ¿quién creo que está diciendo las cosas más interesantes en Estados Unidos? Pues yo creo que gente como Ocasio-Cortez o como Bernie Sanders están diciendo las cosas más interesantes, que son, miren ustedes, ¿cuál es el gran reto que tenemos? El cambio climático y la desigualdad. ¿Cómo le hacemos frente? Hace falta un Estado fuerte, eficaz. Biden ha vuelto al Acuerdo de Madrid, al Acuerdo de París, la primera medida. Y muy bien hecho, me parece. Y me parece muy bien hecho, claro. Hace falta un Estado fuerte, eficaz y responsable que cuide a los ciudadanos y que en colaboración con las empresas privadas sea capaz de generar riqueza incluyendo, que es lo que lleva sin hacerse décadas. Tú decías, el mayor problema fundamental es la diferencia entre demócratas liberales y demócratas iliberales. En realidad, el problema fundamental aquí es que desde las políticas aplicadas, a partir de la crisis de 2008, la gente empieza a vivir vidas que están llenas de angustia. Pero eso lo siembran gobernantes muy responsables. Yo ahora escucho que sale y que ahora se rasgan las vestiduras con la extrema derecha. ¿Quién sembró las condiciones para que la extrema derecha pudiera florecer por toda Europa? Pues las políticas económicas dirigidas por la señora Merkel, que sembraron los países europeos de pobreza, de desesperanza y de frustración. Quien siembra la extrema derecha es el neoliberalismo. Estás largando unos eslogan como si estuviésemos en un mitin. No, vamos a tener respeto. Yo escucho tus argumentos. No, pero es que decir que la política de Merkel es la que ha arruinado Europa, es decir, este gobierno subsiste gracias a las políticas de Merkel. Te están desinformando. Yo diría dos cosas. Una etiqueta que se le puede poner a todo el mundo no vale para nada. ¿No? Una etiqueta que sirve para que cualquiera se siente y diga todos los que no son yo son populistas, que es un sinónimo de hacer gracietas, a veces apelar al pueblo, otras veces decir que hay un adversario que... Bueno, ya. Pero lo han usado todos, ¿eh? Si lo que tenemos es un sinónimo de la política, bueno, pues sí. Pues es que la política a veces apela al pueblo. La política, ojo, la Constitución de los Estados Unidos de América, que comienza con We the People, y dice, no somos un conjunto de individuos. No es un principio liberal, ¿eh? Dice, no somos un conjunto de individuos, somos un pueblo. Y tenemos derecho a gobernarnos. ¿Qué es lo que hoy amenaza la existencia de los ciudadanos en Europa, en Estados Unidos? Lo que a la gente le tiene sin dormir, lo que hace que la gente tenga que tomar ansiolíticos o tenga que tomar vitaminas, lo que hace que la gente pase miedo cuando llega el final de mes, lo que hace que haya gente en España hoy que no sabe si puede pagar la luz en medio de una ola de frío. ¿Qué es? ¿Es la polarización? ¿Es la discusión entre los políticos? No. Es que la vida de la gente está desprovista de protección. La vida se ha hecho muy amenazante para la mayor parte de la gente. ¿Y eso por qué? Porque las instituciones que nos protegían han sido pulverizadas. Y han sido pulverizadas para que el mercado sea cada vez más libre y la gente cada vez menos libre. Margallo. Vamos a ver. Las etiquetas sirven y las palabras sirven. Y en el discurso de Podemos, me parece que es en la segunda transición, Pablo Iglesias dice lo importante son los significantes y los significados. Y en tu tesis, cuando hablas de la hegemonía, Gramsci, hay que dar contenido a las palabras. Y la democracia liberal no es un invento que yo esté haciendo esta noche. La democracia liberal nace, insisto, en la Segunda Guerra Mundial por oposición a dos cosas. Al fascismo y al nazismo que habían sido derrotados y al comunismo de Stalin que amenazaba desde el otro lado del telón de acero. Y eso nos separa y nos identifica en términos positivos lo que he dicho, libertades y derechos, separación de poderes, primacía de la ley, economía de mercado y respeto a las instituciones internacionales. Te lo compro, pero si yo todo eso te lo compro. ¿Cómo vas a comprar eso si me dices que las instituciones internacionales, y citáis al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a la Unión Europea, es una oligarquía de los mercados y que eso no tiene control democrático? Pero es que no puedes comprar una cosa y lo contrario. No, tú me dices, derechos y libertades. ¿A ti te gusta el Banco Mundial? ¿Te gusta el Fondo Monetario? ¿Te gusta la Organización Mundial de Comercio? No. Perdona, es que no estás pasando un examen. Vamos a ver. No. Tú me dices, derechos y libertades. ¿Quién es el profesor, tú o yo? No lo sé, no me queda claro, yo no lo estoy pasando. Derechos y libertades, te lo compro. La gente... Pero si habéis presentado una proposición de ley que habéis votado estableciendo el control de las redes sociales por empresas privadas. Me tendrás que dejar acabar. Perdona.
Los primeros Yo cuando liberales. defiendo la libertad Yo a veces creo que en realidad a las derechas el término liberal se os queda grande. Los primeros liberales eran perfectamente conscientes de que la gente, para ser libre, no puede tener vidas en las que tenga miedo al día a día, miedo al mañana. Uno no es libre si se tiene que vender por 400 euros porque no tiene ninguna. Absolutamente. La pobreza elimina la libertad. Absolutamente. Es decir, que para que se cumplan los derechos y libertades, la separación de poderes, la gente tiene que ser ciudadanos. Y hay 3 bloques de derechos para ser ciudadanos: los civiles y políticos, por lo de Marshall, los civiles y políticos, perdón, los derechos civiles, individuales, los derechos políticos de participación y la soberanía popular, y los derechos sociales. Si la gente tiene miedo al día a día, no son ciudadanos. Y no ha sido, digamos, de repente Estados Unidos no se ha vuelto loco porque haya un millonario malcriado que diga tonterías por Twitter. Lo que ha pasado es que ese país se ha fracturado. ¿Y qué es lo que ha fracturado ese país? Pues que los norteamericanos hoy en día no pueden hacer un proyecto de vida. ¿Y por qué no pueden hacer un proyecto de vida? Porque a lo mejor te diagnostican que tienen que tratarte de quimioterapia y te endeudas de por vida. Lo que ha roto la convivencia en nuestros países no es la polarización entre políticos. Lo que ha roto la convivencia es que la gente vive vidas que están llenas de miedo. Eso no ha ayudado. Te están desinformando. Política nunca digas nunca, porque nunca dura, ¿no? ¿Por qué los Estados Unidos de América tienen mayor nivel de integración política? Primero, porque tienen el mismo idioma todos, y segundo, porque tienen muy poca historia detrás. Nacieron a la independencia prácticamente sin historia. Lo único que habían hecho era matar a 4 indios, pero aparte de eso fue muy fácil. Pero ahora todos los americanos se sienten americanos y ponen la bandera en su jardín, y pobre de ti si la usas como pañuelo para quitarte los mocos. A nadie se le ocurre. Pero si se le ocurriera a alguien, lo pagaría caro. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento identitario desarrollado que soporta la idea de la nación. Los americanos llaman nación a la federación y estados a los estados federados. A lo largo y ancho del país, con pillaje incluido, en una noche que deja también víctimas mortales por disparos, un policía en Oakland y un joven en Detroit. Porque las capacidades de algunos estados, Italia y España, pero también otros, a seguir acumulando deudas no es infinita. Y hemos de pasar del Josep Borrell, préstamo jefe de la diplomacia comunitaria y vicepresidente de la Comisión Europea, aún tiene en la retina la imagen de banderas europeas ardiendo en Italia. La bandera española pisoteada. En su lugar, en la fachada de... Se han oído gritos de fascistas y contra España. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda!